Los jóvenes, más jóvenes también. Bueno, hermanos, le dije a Nico que si podía pasar de nuevo la placa porque me pareció fascinante los objetivos, el deseo de la iglesia de Villa Centenario en esto que estaba puesto. Entonces, digo, me parece muy bueno que lo podamos rever y en base a eso tener este momento de meditación en la palabra del Señor. Dios tiene un plan. En el centro del plan de Dios está Jesús, los seguidores, o sea, nosotros, sus hijos, somos parte de ese plan. Jesús nos revela el plan de Dios, que somos nosotros los que tenemos que seguir con esta misión, que es lo que vamos a hablar específicamente ahora. Y bueno, y Lucas, que es el libro que están viendo, un poco van a ver el detalle de este llamamiento y de este camino, como decía Nico, es un camino hacia Jerusalén. Un detalle muy especial, este último camino que hace Jesús hacia Jerusalén, que es el camino en el tiempo que Dios ya había determinado que Él tenía que ir y que Él tenía que morir. Porque Él fue el que se entregó. Cuando hubo oportunidades, vamos a leer, ustedes creo que ya vieron ese pasaje de Lucas, que ahí en Nazaret, cuando lo quieren matar, Él se fue entre medio de ellos, porque no era el tiempo. El tiempo estuvo marcado siempre por Dios, hasta la hora de su muerte. Es más, hasta la misma muerte de Jesús, cuando dijo, consumado es, Él murió ahí. O sea, no dijo consumado es porque moría. Dijo, consumado es y Él murió. Hasta ese momento, Él tenía el dominio sobre su cuerpo humano y Él dijo, hasta aquí está cumplido, consumado es y murió. Este camino que ustedes van a estar viendo, nos toca ahora ver el punto del plan de Dios, de Jesús como el plan de Dios, y la iglesia con su llamado. Hay dos pasajes que están puestos allí y lo vamos a leer, que es obvio. Lucas 4, 14 al 19. Lucas 4, 14 al 19 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 9, ¿qué era? 9 del 1 al 6. Habiendo reunido, Lucas 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no lo reciban, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esto es palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. El plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué plan tiene Dios? El plan de Dios es que Él se quiere revelar. Él se quiere dar a conocer. Y este conocimiento o esta revelación está plenamente dada en Jesucristo. Su máxima revelación y su máximo acto de revelación de Dios es el final que estamos comentando recién de este camino que ustedes van a estar viendo en el libro de Lucas, que es la cruz. Esa es la máxima revelación. ¿Por qué decimos eso? Dios no tiene necesidad de nada porque Dios es absoluto, pero Dios sí quiso darse a conocer.
Salmo 19 dice que la creación cuenta y canta la gloria de Dios. Los ángeles ven la gloria de Dios y ven más también, ven su santidad, ven su poder, su omnisciencia, su omnipotencia. Pero hay algo que los ángeles no pueden contemplar y no pueden ver. Y eso sí ha sido revelado y eso sí ha sido dado a los hombres. Conocer la plenitud de Dios. Porque los ángeles, dice en Hebreos capítulo 1, Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Cuando Lucifer cae, ya fue condenado y no hay opción para él. Cuando el hombre cae en el Edén, Dios se acerca a él y lo cubre con pieles. Yo me imagino la cara del diablo, no entender nada de lo que sucedía ahí. ¿Cómo puede ser que yo, dice Lucifer, siendo lo más grande de la creación, porque lo dice la palabra, ¿sí? En Ezequiel 28, siendo lo más grande de la creación, donde toda la gloria de Dios fue puesta en él, y él pecó y fue deshecho, ¿por qué en esta criatura que no tenía nada de gloria en su creación pudo ser perdonado y cubierto? Y así vamos viendo capítulo 3, versículo 15, lo que se llama el protoevangelio, esta proclamación de Dios con respecto a lo que iba a venir, que dice Dios a Satanás, dice, vos le vas a morder en el talón, pero la mujer va a pisar tu cabeza, dando a entender de lo que Cristo iba a venir y iba a salvar a la humanidad. Entonces Dios hace una revelación completa de sí mismo, porque podemos comprender lo que es el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pedro dice que los ángeles miran con respecto a esto de llevar el Evangelio y no entienden, ellos no pueden comprender ni pueden entender lo que es el amor de Dios. A nosotros ha sido revelado eso. Poder conocer toda la plenitud de Dios. Poder conocer este plan de Dios ha sido revelado. Todo lo que es Dios está revelado en este libro. Y todo lo que debemos tener y saber y buscar es a Jesucristo. Porque Él es Dios y es el Dios revelado. Si vos querés buscar algo de Dios en otro lado, no es de Dios. Si vos deseás y anhelás alguna otra cosa en tu vida, no lo vas a conseguir sino solamente en Jesucristo, porque ese es el plan de Dios. Es un plan de Dios revelado, revelarse a Él plenamente. Por eso Jesús, cuando ustedes lo van a ver, seguir estudiando este camino, van a ver características de Dios hombre, su humildad, su paciencia, su acompañamiento a las personas. Eso es lo que hace, eso es revelación de Dios, eso es lo que Dios hace. Los ángeles lo miran de lejos. Vos y yo lo podemos no solo ver, lo podemos vivir. Como decía la Mary recién. Acerquémonos nuevamente a la cruz, donde realmente allí, obvio usted sabe, cuando me estamos refiriendo a la cruz estamos hablando de un simbolismo, sino que nos acerquemos a esa acción que Cristo hizo por nosotros. Que realmente pueda ser algo vivo, no es algo teórico. Jesucristo es algo real, que tiene que ser renovado constantemente en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es un plan también que es progresivo, no es instantáneo. Siempre digo lo mismo, Dios creó el mundo en 6 días. ¿Por qué lo creó en 6 días? ¿Por qué no hizo todo instantáneamente? Lo podría haber hecho, pero se tomó 6 días para hacer el mundo. Dios muestra en la creación su carácter también.
Dios te está mostrando que Él toma su tiempo para hacer su obra. Él toma su tiempo para hacer la obra en tu vida también, como lo hace en mi vida. Este acercarnos a la cruz que decía la Mariana y nos desafiaba, es justamente eso, es acercarnos y encontrar un renuevo de Dios todos los días de tu vida. Tu Dios hoy, Jesús hoy, no tiene que ser el mismo de ayer. Tus pensamientos de tu vida no pueden ser los mismos que ayer. Tu alabanza, hizo mucho hincapié Mariano en la alabanza y pensaba en eso, ¿no? En esta alabanza del pueblo de Israel. Esto que hablamos de liberación. ¿Cómo cantabas vos cuando aceptaste a Cristo? ¿Cómo cantabas vos si de chico venías a la iglesia? ¿Cómo cantás hoy a Dios? ¿Cómo vivís esta liberación de Cristo? Todos los días tiene que ser distinto, todos los días tiene que ser más excelente, todos los días tiene que ser más apasionado, porque Dios te tiene que apasionar. Este Jesús, este revelado, te tiene que apasionar. Este Dios, este Jesús, te tiene que desafiar todos los días. Este plan de Dios para nosotros es un plan de Dios que nos lleva y nos manda a ser santos. Tu vida de santidad, ¿cómo lo vivís? Esa es la revelación de Dios, que no solo Él se quiere hacer conocer, no solo Él viene a buscarnos, sino que Dios también espera de sus hijos acciones y actitudes. Una es vivir en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, se lo dijo el pueblo de Israel. Después que cruzó el Mar Rojo, después cuando están en el monte y Dios se revela y Dios le da las leyes y las instrucciones y le dice, sed santos, porque yo soy santos. Pedro luego lo dice también al pueblo de Dios, a sus hijos. Nosotros debemos ser santos. ¿Cómo está tu vida de santidad? Esta revelación de Dios, de este Jesús revelado, implica para cada uno de nosotros un desafío. Y había notado en mis apuntes ahí, que me los olvidé, 3 cosas que estaban puestas, que una era compromiso, decisión, no sé si el otro llamado, no sé, pero no sé en qué parte estaban, porque las tomé las 3 palabras, compromiso, decisión, no sé dónde estaban, no sé si era llamado en el otro, justamente esto de ser una iglesia con una misión. Y todo eso implica de parte tuya, de parte mía, un compromiso. Implica un compromiso. Y no sé si todos estamos dispuestos a comprometernos con nuestro Dios. Pero el llamado de la iglesia implica un compromiso. El llamado a esta misión que Dios pone implica un compromiso. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a tomar un compromiso para Dios? El compromiso que tomaste hace una semana no tiene que ser el mismo compromiso que hoy. Dios siempre se va revelando y eso quiere que vivamos nosotros. Dios es un Dios vivo. Dios en tu vida tiene que ser constantemente algo que tiene que fluir, como dijo Jesús, que de ustedes fluirían fuentes de agua viva. Tiene que fluir en vos cosas nuevas, desafíos nuevos, compromisos nuevos, sacrificio. La iglesia que es enviada, la iglesia que es misionera, es una iglesia que se sacrifica. Iglesia que no es iglesia misionera, es una iglesia que muere. Iglesia que no es misionera, es una iglesia que se termina muriendo, se termina pagando. Y me encantó, por eso me encantó este desafío que Dios ha puesto en el corazón de ustedes para esta congregación. ¿Qué desafío tiene? ¿Qué compromiso tiene Dios para vos? Porque la iglesia la formamos todos, cada uno de nosotros. Cada decisión tuya va a ser la decisión de esta iglesia. A avanzar
en esto que Dios puso como enviado, como vimos recién, fue enviado por Dios y Dios delegó en sus discípulos y en sus seguidores llevar el Evangelio de Cristo. Estas son unas características, vamos a ver unas características de la iglesia. Te voy a invitar a que abras, tenés tu Biblia ahí, Efesios, de esos versículos sí me acuerdo. Efesios capítulo 2. Vamos a ver características de esta iglesia, que es nuestra iglesia, la iglesia en general, pero también la iglesia de Villa Centenario. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Efesios 2, 20. Termina el 19 diciendo, y miembros de la familia de Dios, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una de las características de la iglesia es este crecimiento que lo hacemos en Jesucristo en santidad. Crecemos en santidad. Vamos siendo edificados para que Dios pueda habitar en medio nuestro. Dios se revela de una manera especial en la iglesia. Vos no podés tener una vida de relación con Dios si no te congregás. El que dice, no, yo a la iglesia no voy porque la iglesia son estos, son aquellos, hacen esto y hacen aquello, esa persona está siendo un desobediente y no crece en los caminos del Señor. Y es tan importante, y quizás lo podemos ver ahora en este tema de la pandemia, cuán necesario es el poder congregarse. Gracias a Dios tenemos la tecnología que podemos estar por Zoom, pero usted sabe bien, y lo podemos experimentar, que no es lo mismo. No es lo mismo ir a ver a tu mamá, a tus abuelos por Zoom, que estar en el geriátrico que no lo podés ver, que verlo personalmente. Y Dios desafía a la iglesia a que se congregue. Hoy por nuestras medidas sanitarias estamos impedidos, pero es una necesidad en tu vida el juntarse, el congregarte y el ser edificado sobre una base, que fue lo que dieron los apóstoles, como dice acá, que es esto que está acá, sobre la piedra angular, sobre la piedra principal, que es Jesucristo. La iglesia está para que crezcamos y Jesucristo se pueda manifestar en nuestra vida. Da vuelta a la página del mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia dice que pone autoridades, podemos sintetizar el versículo 11, ¿para qué? Para que esta gente que está puesta en autoridad ayude a la congregación a ser edificada. Seguimos viendo la edificación, esta acción continua que debemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida personal, pero como iglesia, para que Cristo pueda seguir habitando en medio de nosotros. Y Pedro, lo voy a invitar a que vayamos al libro de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2. 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, su función también es adorar a Dios. Vos cuando te venís y te juntás en la casa de Dios, te juntás a adorarle.
Y otra función que tiene la iglesia, que es excepcional, que no tiene nada que ver con esto, pero digo que es excepcional, es que la iglesia es la mensajera del mensaje de salvación. Porque como personas, cuando estemos en la eternidad, y lo dicen algunos teólogos, y creo que sí, que es verdad, Dios se va a seguir revelando a sus hijos. Es algo que no se puede entender. Nosotros pensamos que cuando lleguemos al cielo ya va a estar todo listo, se acabó todo. No, no, no. Se va a acabar las lágrimas, el sufrir, la angustia, el dolor, las enfermedades y la muerte. Pero Dios es tan grande que nuestra mente no lo puede entender. No lo podemos entender. Que Dios se va a seguir revelando. Es decir, que esta revelación que hoy tenemos en Jesucristo, en la iglesia, esta revelación va a ser cada vez más perfecta. Y nuestra adoración a Dios va a ser perfecta. Dios a sus hijos le va a dar coronas a aquellos que cumplieron lo que Él pidió. Y dice que esas coronas van a ser entregadas a sus pies en adoración. Y estaremos por la eternidad con Dios adorándole. Es decir, que de estas tres funciones que tiene la iglesia, el poder crecer y conocer de Dios, el poder alabarle a Dios y el poder llevar el Evangelio de Cristo, únicamente el llevar el Evangelio de Cristo es lo que podemos hacer sí o sí en la tierra. Un día se va a acabar. Entonces nuestra misión y nuestro plan de llevar el Evangelio es tan importante y tan prioritario porque tiene un tiempo en el cual se va a acabar. Por eso Dios está revelando, exigiendo, pidiendo y desafiando a la iglesia de Villa Centenario a ser una iglesia misionera llevando el Evangelio de Cristo. Lucas dice en el último capítulo, versículo 47, yo les pongo para que ustedes lleven este Evangelio a todas las naciones. Mateo dice, haciendo discípulos. La victoria nuestra está en llevar el Evangelio de Jesús. Y el que acepta la palabra de Cristo, hacerlo discípulos. Pero el trabajo de la iglesia es llevar el Evangelio de Cristo. El que convierte, el que convence es el Espíritu Santo. El que hace crecer es el Espíritu Santo. Pero la obra la hace la iglesia de Cristo. Capítulo 10 de Hechos. Quizás todos lo conocemos. Pedro y Cornelio. ¿Conocen la historia? Dice que Cornelio era un capitán, un centurión de una unidad militar, la italiana, y él estaba orando, era temeroso de Dios, y él ve una revelación y le dice, anda a Jope a buscar un hombre, Pedro, que él te va a decir cosas. Y mientras tanto dice, mándalo a estos emisarios a buscarlo a Pedro, a Jope. Cuando está llegando dice que Pedro, un poquito antes de eso, dice que estaba orando y tenía hambre. ¿Se acuerda la visión? Y le dice, come, ve animales, come y mata. Dice, ¿cómo voy a tomar animales impuros? Y dice, todo lo que Dios ha creado no es impuro. Le estaba queriendo cambiar la cabeza de entender que el Evangelio no era solo para el judío, sino que era para toda la humanidad. Entonces se le acerca a estas personas, le dicen eso, él va, le predica el Evangelio, aceptan a Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿No era más fácil que Dios se le revelara a Cornelio y le dijera las cosas? ¿No todo el trabajo que se tomó? Mandar a alguien que le diga, decirle a Pedro una visión para que él vaya. Porque es la misión de la iglesia. Dios no va a revelar su mensaje, sino a través de vos y de mi persona. Por eso está la iglesia aquí en la tierra. Dios no va a llevar el Evangelio de Jesús, sino es por medio de su iglesia. Ese es el mandato, ese es el legado, esa es la orden de que nosotros debemos llevar el Evangelio de Jesús.
Y es fascinante ver si vas a entrar al mundo de las misiones. Y esto no te lo dice nadie, solamente las personas que están viviendo o han convivido o han pasado. Quizás a mí me tocó escucharlo en el mundo musulmán. Quizás se habla mucho de cómo está avanzando el Islam en Europa, con lo que hacen, pero nadie te está hablando de cómo Dios está obrando por medio de su Espíritu en estos pueblos. Testimonios de gente que tiene revelación de Cristo, pero le dice, anda a hablar con tal persona. Así le dice, para, yo quiero hablar con vos. ¿Quién vos el peladito ese que está con el barbijo negro? Sí, vos que tenés ese camperazo. Dice, yo tuve revelación que tenés que hablar con vos, dice. ¿Vos conocés a Jesús? Sí, quiero que me hables de Jesús. Eso lo cuentan miles de testimonios. Imanes, o sea, religiosos, que toman a gente y dicen, me han secuestrado, esto me van a matar. Le dice, ¿vos sos seguidor de Jesús? Sí. Bueno, quiero que nos hables de Él, porque hemos tenido revelación. El otro día estaba viendo un video de Irán y decía este video de esta iglesia que es subterránea, que es una iglesia perseguida en este país que es teocrático, que deciden los religiosos. Y dice, nosotros damos gracias a Dios por la revolución islámica. Dice, ¿están locos estos? Los cristianos de ahí. Dice, porque la revolución islámica está mostrando lo vacío que es el Islam y nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo a costa de sus vidas. Cristo no va a frenar su obra y eso es una garantía para la iglesia. Ese es otro punto para recalcar de la iglesia. A uno que la iglesia, si no es misionera, se va a terminar muriendo. Otro que tenés una garantía. Jesús le preguntó, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Qué dice el mundo? Que los profetas, dicen algunos, qué sé yo, Elías, que has vuelto. ¿Y ustedes qué dicen? Le preguntan los discípulos. Tú eres el Mesías, le dice Pedro. Sobre esta roca que vos estás diciendo, sobre esta confesión, yo voy a formar una iglesia. ¿Y qué les termina diciendo? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa? Que no importa lo que el diablo levante, la iglesia sigue avanzando. Si una puerta no prevalece, es porque alguien la está empujando, y eso es la iglesia de Jesucristo. Hace 30, 40 años atrás, el Cuco, el gran Cuco, y hablo de los 40 años atrás, no hablemos de muchos años más atrás, era el comunismo. Y el evangelio no puede avanzar con el comunismo. 70, 80 años atrás, cuando gobernó, llegó el poder el comunismo en China y echaron a los misioneros, dijeron, ¿y ahora qué va a pasar en China si no hay misioneros? Hace 20 y 30 años, cuando hubo una pequeña apertura y gente pudo entrar, pudo ver cómo la iglesia de China había crecido. Y es una de las iglesias que más está creciendo. Algunos dicen que se está convirtiendo un chino cada 30 segundos. Las puertas del infierno no prevalecen. Las puertas del infierno no van a prevalecer con todo lo que hoy se viene en nuestra sociedad. Ideología de género, aborto, todo lo que quieran imponer. No va a prevalecer. No va a prevalecer. Tenés que tener claro eso, que donde estás seguro. Es la iglesia de Cristo. Pero es la iglesia que Dios está desafiando a ser misionero. Y gloria a Dios, que Dios ha puesto en el corazón de ustedes el ver y el conocer. Tenés garantía. Tenés garantía. Tiene un plazo. Mateo 24 dice así. Una de las últimas señales. Y este evangelio se predicará, se hará conocer en todo el mundo y luego vendrá el fin. El evangelio va a llegar hasta el último rincón de la tierra. Faltan países, faltan lenguas, faltan etnias que todavía lo conozcan, perdón. Y la iglesia de Villa Centenario está siendo desafiada a ser parte de eso también. Son los últimos tiempos, eso no te quepa la menor duda. En el mismo capítulo de Mateo dice, cuando ustedes vean la higuera
¿sí? Que está dando sus primeros brotes. Sepan que el tiempo se ha acercado. Los estudiosos, los teólogos dicen que la higuera representa, como varias imágenes hay en el Antiguo Testamento, al mismo Israel. Y si vos pensás porque Israel se estableció en el año 48 del siglo pasado, significa algo, lo que está significando también es que Israel está siendo despertada espiritualmente. Y Dios está trabajando a nivel espiritual. En los últimos 20 años ha habido más judíos que han aceptado a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como en 2000 años. Dios se está moviendo porque el que va a llevar el Evangelio en la tribulación va a ser Israel. O sea que ya lo estamos viendo. Son cosas palpables. Son cosas que van más allá de la fe que viene de Dios, porque lo podemos ver con nuestros ojos y lo podemos tocar con nuestras manos. Entonces, si Dios puso esas señales, es para que nosotros estemos alerta. Tiene un tiempo de caducidad este llamamiento. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo lo vas a encontrar a la iglesia de Villa Centenario? Ahí mismo en este pasaje de Mateo está la parábola de las vírgenes con su lámpara llena de aceite o con su lámpara sin aceite. Dando a entender cómo te va a encontrar. Estas palabras que pusimos ahí son todo un desafío. ¿Qué significa sacrificio? Sacrificio de parte tuya o de parte mía. Y otro punto que quiero recalcar como iglesia también es que la iglesia de Villa Centenario tiene que ser una iglesia agradecida, porque Dios nos manda como hijos de Dios a ser agradecidos. Dar gracias en todo, por todo, en todo momento, ser gratos, gratitud, siempre ser agradecidos. Y nosotros debemos ser agradecidos a Dios. Y quizás muchos se preguntan por qué tengo este libro que está acá. Esto es una Biblia. Esto es una Biblia. Esta Biblia estaba en la biblioteca de mi casa, la casa de mis padres. Esta Biblia era de un misionero, William Payne. Tiene más de 100 años esta Biblia. Quizás muchos que estamos acá no conozcan quién era William o Guillermo Payne. Chapi que está ahí viéndonos, sí, es así Chapi. Hoy Chapi tiene también un legado familiar muy importante. Guillermo Payne fue uno de los misioneros junto con el abuelo de Chapi, que trajeron el Evangelio hace más de 100 años a Córdoba, el norte del país. Ellos sintieron en el siglo XIX, de parte de Dios, que tenían que venir a Sudamérica a traer el Evangelio de Cristo. Y vos, si estás acá, quizás es por esta Biblia, que fue abierto a tu papá, a tu abuelo, a un tío, a un amigo, o al papá del amigo, del hijo, y vos conociste el Evangelio de Jesús. Porque hubo gente que tuvo el oído sensible cuando fue a la cruz de Cristo al llamamiento. Chapi quizás podría contar historias también que él debe saber de su abuelo. Vida de sacrificio, no fue una vida fácil. Los últimos años de Guillermo Payne, muere su esposa estando en el ministerio, se vuelve a casar. Y estando en Bolivia, le dice que su esposa estaba enferma. Y vuelve y se baja en la estación acá de Alta Córdoba, viniendo de Bolivia, cuando funcionaba el tren, 2 semanas después que su esposa había muerto. Y alguno quizás puede decir, mira qué desconsiderado, mira cómo es que dejó su familia. Pero quizás debamos a honrar también a su esposa, porque hablamos de Guillermo, de William Payne, pero quizás hubo familia atrás de él apoyando este llamamiento. Servir a Cristo implica un sacrificio muy grande. Ser una iglesia misionera
implica un sacrificio muy grande. Y uno ha escuchado cosas, y venía a mi mente cuando pensaba en esto, que había escuchado de chico, no, los misioneros, no, era como algo de segunda del misionero. No le han dejado, esto escuché, no sé si alguno lo ha escuchado, ¿no? Pero no le han dejado nada. Han vivido una vida económicamente pobre y no le han dejado nada a sus hijos. Y con el tiempo me puse a pensar, ¿cómo que le han dejado todo? Le han dejado la vida de Jesucristo en sus manos y un legado de servicio. Y nosotros miramos con nuestras mentes humanas de poder tener una casa, de tener un auto y de tener una posesión, o le queremos dejar algo a nuestros hijos como que lo más importante es lo material, o si le querés dejar un título y nos hemos olvidado de lo más importante que es Jesucristo, o querés ser una iglesia misionera, tenés que pagar un costo. Tenés que pagar un costo. Pero hablando de esto, de que muchos no, mirá, tus hijos ahora no siguen lo que sus padres vieron. Hace 2 años en la iglesia lo invitamos con Pato, ¿no está el Pato? No. Visitamos unos misioneros en el norte y lo invitamos a la iglesia nuestra, Jesucristo Rey, son de Jujuy. Familia Ortega, este hombre iba a la Puna y caminaba a la Puna, llevando el Evangelio de Jesús. Y caminar la Puna es caminar el desierto, pero tenés un plus que lo haces en altura. O sea, un plus negativo, no es un plus positivo, ¿no? Y así llevar el Evangelio. Y este hombre tuvo 3 hijas. Y esta hija vino con su esposo, que siguen ahora el ministerio de ellos trabajando ahí en la Puna y Jujuy. Y esta mujer dijo así: mi papá se iba por 2 o 3 semanas a llevar el Evangelio, pero nosotros habíamos entendido que eso era lo que había que hacer. ¿Qué valor tiene Cristo para tu vida? El valor para poder cambiar el auto, el valor para poder irte de viaje, de vacaciones, el pasarla bien. O realmente pagar el sacrificio por Jesús. Eso es lo que espera Dios de cada una de sus iglesias, de lo que se juntan en el nombre de Él. No es algo que yo diga ni algo que yo invente. Esta revelación de Jesús significó también, reveló que sacrificio y entrega. Este camino de Jesús, que todos lo van a ver en Lucas, van a ver el camino de entrega que tuvo que hacer constantemente Jesucristo. Y lo podría haber hecho más corto el camino, lo podría haber hecho más fácil. En el pasaje que leímos primero de Lucas, no lo dice acá, pero lo dice Mateo. Le dice el diablo: vení al pináculo del templo, en la tentación. Tírate. ¿Se acuerdan las tentaciones? ¿Por qué le dice eso? Si él se tiraba del templo, iban a estar toda la gente mirándolo. ¿Y qué van a hacer? Iban a decir: este es de Dios, este hombre es de Dios. Pero él no eligió ese camino, no eligió el camino corto. El camino corto es el camino del diablo. El camino angosto y largo y profundo es el de Cristo. Él tomó ese camino que ustedes van a ver en el libro de Lucas, sufriendo. Sufrió frío, sufrió hambre, no tenía donde recostar la cabeza y sabía allá en el fondo que lo estaba esperando la cruz y todo lo que tenía que soportar. Y humanamente, quizás gente sufrió más o no, como sufrió en la cruz, siendo uno de los elementos de tortura más exitosos que existe. Lo que él sufrió como santo, eso ninguno lo puede entender ni saber, porque solamente él, que era el santo, fue hecho maldición por cada uno de nosotros. Todo eso tiene un costo. Nuestra salvación es gratuita. Nuestra vida de cristiana tiene un costo muy alto. Nuestra salvación es gratuita. Vivir en santidad tiene un costo muy alto. Llevar el Evangelio de Jesús tiene un costo muy alto. ¿Cuánto estás dispuesto
a ser una iglesia misionera. Hace 2 años, antes de la pandemia, pasó una mujer por la iglesia y le digo, el domingo va a estar, este domingo no puedo porque tengo que ir a la iglesia de Villa Centenario. Y yo me acordé. Digo, ¿a qué tenés que ir? Le digo. No, dice, porque la iglesia de Villa Centenario todavía me sigue apoyando económicamente. Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? A Viviana Pintos. Yo me acuerdo cuando la iglesia decidió hacer ese apoyo. Y me alegré por Villa Centenario. Digo, en lo poco me siguen siendo fieles. Pero Dios tiene mayores desafíos. Quizás nosotros hemos opacado el llamado de Dios en nuestra vida y quizás muchas veces en la vida de nuestros hijos, porque Dios está llamando a un trabajo misionero y nosotros le estamos dando otras prioridades que para nosotros son muy buenas. Un buen estudio, una buena carrera, que estés bien en esta sociedad, cuando estamos de paso, cuando Dios si quiere hace así y te saca todo lo que tenés. Tengamos la precaución de alinear nuestro oído al llamamiento de Dios y saber incentivar a todos los hermanos a que Dios nos está llamando a ser una iglesia misionera. Nosotros incentivamos en la iglesia, nosotros incentivamos. Tenemos 2 misioneros, uno en el pueblo árabe y otro en la traducción bíblica en el Pacífico. Y próximamente se va a ir a un matrimonio se va a ir a África. Si vos no conoces la realidad del mundo con los ojos de Cristo, no vas a hacerte cargo del llamado. Como iglesia, los desafío a que vean, pero no vean, hay hambre, hay necesidad. No, con los ojos de Dios, la necesidad del mundo. Porque Dios te está llamando a ser testigo acá. ¿Dónde es acá? Primeramente en tu casa. Vos tenés que ser testigo de Cristo primero con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en el barrio, en la ciudad, en donde puedas, en la provincia, donde puedas, donde Dios te esté llamando. Donde Dios lo esté llamando como iglesia. Tenés que ver la realidad. Deja de ver CNN, dejarlo ver el Petete Martínez, seguirlo viendo, pero mira con ojos de Dios dónde está la necesidad. Si vos te guías por las noticias del mundo, te querés pegar un tiro, te agarra la depresión. Pero si vos lo ves con los ojos de Cristo, tenés libertad, tenés gozo. Porque Dios te está mostrando que está pronto la liberación de sus hijos. Y tenemos un legado, un trabajo para hacer. Y me alegra sinceramente que la iglesia de Villa Centenario tenga esta idea de verse como una iglesia misionera. La necesidad es grande. La necesidad es grande. Dios la va a llevar a cabo, con vos o sin vos. Dios la va a llevar a cabo. Pero nosotros somos responsables también, delante de Dios, de esta cruz a la cual Dios nos está pidiendo que vayamos todos los días. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a seguir? ¿Sos una persona que sos agradecida a Dios? Hay gente que ha dado su vida en Córdoba para que vos tengas el Evangelio de Jesús y lo puedas disfrutar. Yo entendí eso cuando vi estas Biblias. Digo, ¿para qué están estas Biblias en mi casa? Para que junten tierra. Me dice que la chola cuando me estaba viendo, ¿le sacaste la tierra? Sí, le golpeé, así salió una tierra bárbara. Pero sí me mostró que nosotros nos debemos a Jesucristo primeramente y a cuantos otros hermanos que han dado su vida para que nosotros hoy la pudiéramos disfrutar como la estamos disfrutando. Dios los bendiga. Gracias.